Bien, seguimos entonces en el capítulo que hemos denominado Viviendo en la Victoria del Rey. Y recuerda, cruzamos el Jordán, ¿sí? Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora la idea es vivir como habitantes de la herencia, ¿cierto? No, porque a veces sí, estamos aquí, pero vivimos como si todavía estuviéramos allá. No, tenemos posición, no posesión. Hicimos esa distinción. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho al avanzar en esto que hemos denominado vivir en la victoria del Rey? Hemos identificado algunos rasgos característicos de esa vida. Cómo disfrutamos de la victoria que ya nos fue dada, ¿no? Entonces, por ejemplo, y vamos a mirarlos simplemente así en forma rápida. Lo primero que dijimos es que no caminamos intentando abrir puertas, sino que avanzamos por las que Dios nos abre, ¿no? Tú no vas a abrir puertas, tú no vas a empujar lo que no está abierto, tú vas a caminar por las puertas que Dios abre. Esa es la gran diferencia ahora en el escenario donde Dios nos ha ubicado. El segundo rasgo característico es que descansamos en el Señor. No permitimos que las circunstancias nos atemoricen. Nos ubicamos en el séptimo día y descansamos en el Señor. El domingo pasado veíamos una característica más, y es que vivimos en la victoria del Rey cuando consagramos todo por completo a Él. Entonces, recuerda que la tesis central que hemos desarrollado hasta aquí es que cuando fuimos trasladados, no se trata ahora de tomar posesión de algo que me falta, sino de poder administrar lo que se me ha dado. ¿Por qué? Porque yo llegué al lugar de mi herencia, es mi herencia, ya es mía. ¿Cómo administro lo que Dios me dio? Entonces, por eso no empujo puertas, por eso descanso en el Señor, por eso me consagro por completo a Él, colocándolo a Él en primer lugar en cada área de mi vida, ¿sí? Entonces, ese es el gran desafío de vivir la victoria del Rey. Recuerda, porque nosotros avanzamos desde la victoria. Y mira, un elemento que quiero que observemos hoy y que hace parte de la realidad que enfrentamos cuando intentamos vivir en la victoria del Señor, es que no podemos desconocer que al escenario que hemos sido trasladados, nos encontramos con la presión del enemigo. Nota, Israel pasa el Jordán, llega a la tierra prometida, ya es de ellos, les fue dada por el Señor, pero hay ahí unos enemigos, ¿cierto? El enemigo ya está ahí. Y repito, esta es la realidad que hay sobre nosotros ahora. Ahora, yo necesito entender esto. Dios derrotó al enemigo. Dios se encargaría de desalojarlos, pero Israel llegaría a la tierra y tendría que enfrentar el desafío de cómo opero frente al enemigo, ¿no? Y esta es la tensión que tenemos con la presencia del enemigo. Escúchame. El enemigo ya fue derrotado, pero es enemigo al fin y al cabo. Entonces, yo no puedo olvidar que mi relación con el enemigo, o mejor dicho, con relación al enemigo, yo no puedo olvidar que su presencia es real. O sea, que Israel entrara a la tierra y dijera, no, aquí no hay amonitas, ni jebuseos, ni heveos, no, ahí estaban. O sea, yo no puedo olvidar que la presencia del enemigo es real, pero no es trascendental. No es trascendental. ¿Por qué? Porque si bien los enemigos estaban ahí, Dios ya les dijo que los había derrotado y que Él se encargaría de desalojarlos. Dicho de otra forma, porque el gran desafío, recuerda, no es tomar lo que me falta, sino administrar lo que se me ha dado. En este caso, el gran desafío es cómo administro la victoria que ya me dio el Señor. Y siempre que hablamos de victoria,
pues no hay victoria si no hay un derrotado, ¿no? Entonces el enemigo de alguna forma lo que quiere es desconectarnos de lo que Dios nos ha dado. Escúchame, Él no puede robarnos la herencia. Canaán era del Señor porque el Señor ya se las había dado, pero quiere evitar que tomemos posesión de ella, que disfrutemos de la herencia. El enemigo lo que pretende es apartarnos del propósito. Ahora, hay algo bien interesante, y es que cuando Israel incursiona en la tierra, uno puede apreciar en el relato de Josué que los enemigos se llenan de terror. ¿Notas eso? ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo cambió eso de que ahora somos nosotros los que le tenemos miedo al enemigo? Tú miras, por ejemplo, a Jesús caminando sobre la geografía de Palestina y todos los endemoniados salían despavoridos. ¿Cuándo cambió que ahora somos nosotros los que le tenemos miedo al enemigo? Miremos nuestro texto para hoy, y el texto para hoy vamos a mirar Josué capítulo 9 y vamos a leer los primeros 15 versículos. Ubícate allí en Josué capítulo 9, toma tu Biblia, desconéctate de todo lo demás que estás haciendo y concéntrate. Dice la palabra, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehor, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que están en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino de ida al encuentro de ellos, y decirles: nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ya seco y mohoso. Estos cueros de vinos también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron con Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Escucha. Israel entra, derrota a Jericó, derrota a Jai, y todo el mundo se llena de temor. Hay un grupo de naciones que hace una coalición de reyes para enfrentarlos, pero los gabaonitas deciden usar otra estrategia. Y es precisamente el principio que quiero que atesoremos en esta mañana. Reconocer que el instrumento del enemigo es el engaño. Es el engaño. Y nuestra principal arma de victoria es la verdad. Moverme en la victoria del rey es reconocer que el
el instrumento que el enemigo siempre usa es el engaño. Él no tiene otro poder, es el poder del engaño. Él es padre de mentira, pero el arma que nosotros tenemos para operar en esa victoria es la verdad. Mira, los gabaonitas deciden hacer una alianza y podemos apreciar que el arma letal del enemigo es precisamente el engaño. El engaño. Si tú notas, el texto dice: los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Usaron de astucia. Entonces, armaron una treta. Procuraron hacer una alianza. Y mira, se unieron porque ellos sabían que por razón del pacto que Israel tenía con su Dios, la orden de Dios era que todos los moradores de la tierra debían ser exterminados. Necesitamos que ellos nos crean que no moramos en esta tierra, que no somos de aquí. Y es interesante cuando este grupo de extraños entró a la congregación, parecía que venían de muy lejos. Las señales lo corroboraban: los trajes, los zapatos, las bolsas estas de vino, los cueros de vino, los odres de vino. Todo el testimonio de su apariencia parecía que efectivamente venían de lejos. Quizás alguno lo puso en duda en algún momento, pero al ver lo que traían, nadie sospechó que estos elementos fueron previamente preparados. Era la primera vez que en la historia de la nación del pacto, moradores paganos de la tierra de Canaán caminaban en medio de ellos. Si se hubieran percatado del error, seguramente el fin de estos gabaonitas hubiera sido otro. Y escúchame, es así como el enemigo sigue procurando tentarnos hoy en día, no con asaltos al descubierto, sino tratando de, a través del engaño y la astucia, que caigamos en sus tretas finalmente. Hay huestes de las tinieblas diseñando nuestra caída. Así como aquellos hombres se sentaron y planearon todo eso que finalmente llevó a engañar a los israelitas, hay huestes de las tinieblas todo el tiempo diseñando la forma de hacernos caer, de desconectarnos del propósito, de impedir que disfrutemos lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, me llama la atención porque Israel tenía un antecedente, sobre todo Josué, que lo vivió cuando Moisés es seducido por Faraón para negociar frente a la salida de Egipto. La posición radical de Moisés siempre fue no, y no negoció con el sistema, no hizo ningún tipo de alianza con el sistema. Y ahora llegan estos hombres y a través de aquel engaño finalmente logran su objetivo. Ahora, llama la atención que lo que el enemigo siempre procura es una alianza. Ahora, ¿qué usa el enemigo? ¿Qué es lo que finalmente el enemigo usa? Y mira algunas cosas que el texto nos muestra y que se destacan ahí en el relato. Usa la astucia, ¿no? Vinieron, se fingieron embajadores, usaron de astucia. Y la palabra me llama la atención porque la palabra fácilmente se puede traducir en un lenguaje más popular como una treta, ¿sí? Pero me llama la atención porque ellos dicen, usando la astucia, dicen: queremos que hagas pacto con nosotros. Ellos sabían que Israel era una nación de pactos. ¿Por qué el enemigo quiere una alianza, quiere un pacto? Porque nosotros somos el pueblo del pacto con Dios. Dios ha hecho pacto con nosotros. No podremos entrar en alianza con nadie que no tiene pacto con Dios.
No importa los aparentes beneficios que eso nos traiga. Y me llama la atención porque los gabaonitas no pretendían una derrota aplastante, pero sí querían una alianza agobiante. Que pudieran finalmente entrar en Israel. Los gabaonitas sabían que no podían militarmente derrotar a Israel, pero querían instalarse en medio de ellos. Tratar a través de una alianza que ellos hicieran pacto para no destruirlos. Y por eso ejecutaron sus planes a la perfección. Pero hubo otras cosas que el enemigo usó. Por ejemplo, la mentira. Por ejemplo, la adulación. Nosotros venimos de lejos, no venían de lejos mentiras, pero los adularon diciendo: venimos por el nombre de Jehová su Dios. No temían a Dios. Comenzaron a adularles, pero al mencionar a Dios también hicieron una apelación a la religiosidad. Uno de los elementos con los cuales más somos engañados es con la religiosidad. Y la cereza del pastel de su engaño fue la falsa apariencia. Todo lo arreglaron de tal manera que parecía otra cosa. Parecía que el pan era de verdad viejo. Parecía que sus ropas de verdad llevaban mucho tiempo de tenerlas sobre ellos. Parecía efectivamente que estos cueros de vino habían sido o llevaban mucho tiempo sin haber sido restaurados. Nosotros somos tus siervos. Esta frase del versículo 8 me llama poderosamente la atención, porque cuando uno observa una de las tretas principales del sistema para impedirnos disfrutar de la victoria del Señor, es la propuesta de facilitarnos todo. Nosotros somos tus siervos, le dijeron a Josué. Si hacemos un rápido análisis de por qué cedemos ante algunas de las tretas que el enemigo nos plantea, debemos concluir que es porque el enemigo nos abre un camino fácil y a veces lo seguimos sin reflexionar mucho. El placer rápido, el soborno que te priva o que te exime mejor de todos esos trámites interminables o de pagar una multa cuantiosa. La mentira que te saca de ese lío rapidito y entonces la dices así como si nada. No, si tú observas, es el camino fácil que el enemigo te abre. Y estos hombres aparecen como facilitadores de todo. Nosotros somos tu siervo, Josué. Si tú observas a tu alrededor, el enemigo siempre parece tener un as bajo la manga para que pueda salir de cualquier lío. No enfrentes la verdad y dile esto. Él no se va a enterar, él no lo va a corroborar, eso te va a ayudar, no vas a pagar esto, no vas a hacer lo otro. Josué no pudo saber de dónde venían. Ellos los enredaron con la evidencia que mostraron. Ellos los enredaron con la astucia, con la mentira, con la adulación, con esos elementos religiosos que pusieron sobre la mesa. Hemos oído de tu Dios. Y los enredaron también con la apariencia. Y es bien interesante los elementos que usaron. Mira una vez más el verso 12. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora, ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos, nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestro calzado ya están viejos a causa de lo muy largo del camino. Y uno podría identificar en este engaño tres áreas particulares.
que con toda la riqueza tipológica que tiene el libro de Josué, es imposible pasarlo desapercibido. Cuando se hace mención de estos tres elementos que configuraron la apariencia, el engaño, ¿no? Y vamos a llamarlos por su apariencia para que los podamos identificar. Pero vamos a tratar de ir un poquito más allá. Recuerda, ¿qué es lo que vemos en Josué? Un tipo de una realidad que está tratando de anticipar algunas de las áreas que el enemigo usa permanentemente para evitar que disfrutemos de la victoria que nos ha sido dada. Entonces, te mencioné 3 áreas. Vamos a describirlas rápidamente. Y la primera de ellas la vamos a llamar el engaño del pan. El engaño del pan. ¿Sí? Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas. Y helo aquí, seco y mohoso. Es interesante, del punto donde estaba Israel a donde estaban estas ciudades de Gabaón, era muy cerquita, muy cerquita. O sea, si Israel hubiese hecho un recorrido un día antes, por ejemplo, hubiera descubierto la presencia de esos moradores allí. Pero ellos se anticiparon. Ahora uno se pone a pensar, ¿cómo haces tú para enmohecer un pan? Para darle esa apariencia. Lo arreglaron, lo hicieron de tal manera. Ahora, ¿qué representa? ¿Por qué hablamos del engaño del pan? ¿Qué representa el pan? ¿Cuál es el sentido de la tipología que el pan representa? Y el pan en la escritura es todo aquello que representa nutrición. Pan es sinónimo de alimentación. Somos vulnerables cuando estamos desnutridos. Y esta es una ley natural porque es el reflejo de una verdad espiritual. Somos lo que comemos, dicen los nutricionistas. Pero esta es una verdad espiritual. Esta es una verdad espiritual. Piensa en lo que recibes todo el tiempo. Porque eso que recibes todo el tiempo es aquello de lo que te estás alimentando. Puede ser en forma consciente o inconsciente. No sé si te ha pasado que hay canciones que tú en un momento determinado terminas, por ejemplo, taraleando y cantando algunos de sus estribillos. Nunca te has sentado a escucharla, pero las escuchas en tantas partes, en tantos lugares, que llega un momento en que inconscientemente la cantas. Por eso te digo, todo eso que recibimos consciente o inconscientemente de alguna u otra forma contribuye a mi nutrición. Somos todo el tiempo engañados por el pan que ofrece el mundo. Somos lo que comemos, te repito. Y en este aspecto la astucia del enemigo es bastante agresiva. La oferta gastronómica que nos presenta el sistema es bastante variada. Y lastimosamente, la dieta del pan de vida, que debería ser la dieta que nos nutre todo el tiempo, a veces es bastante pequeña. A veces es casi insignificante. Entonces, si yo no me nutro del pan de vida, si yo no me lleno del pan de vida, todo el tiempo ese hambre me va a llevar a comer cualquier cosa, ¿no? Y repito, la dieta del pan de vida debería mantenernos llenos todo el tiempo, nuestras mentes, nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no seamos vulnerables. Porque te reitero, la oferta gastronómica del sistema, la oferta gastronómica del enemigo es interminable. Pero si tú estás lleno, si tú estás saciado, si estás nutrido, por eso es mucho más peligroso porque bueno, aquí hay otro fenómeno que es casi lo que se da aquí. Es mucho más peligroso lo que parece un pan auténtico y nos llega a veces a través de personas que están entre nosotros
Y esta es una situación que a mí personalmente me preocupa hoy, sobre todo con esto de la globalización. Recibimos tantos mensajes, tantas cosas, tantas reflexiones que a veces no tienen su fundamento en la palabra. Y hay personas que son llevadas por doquier, por cualquier viento de doctrina, porque suenan auténticas o están expresadas por cualquiera que aparentemente tiene autoridad. Y somos vulnerables, ¿por qué? Escúchame. Porque no nos nutrimos del pan de vida. Solo Él, solo Jesucristo es el pan de vida. Cuando Jesús termina su diálogo con la samaritana, llegan los discípulos que fueron a buscar comida, le invitan a que coma. Y el Señor le responde: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos dijeron: ¿alguien le habrá traído de comer? Y escucha la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El mismo Jesús, cuando fue tentado precisamente en la tentación del pan, la respuesta del Señor fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo con aquello de lo que te nutres. A veces me preocupa toda esta ansiedad que hay en las nuevas generaciones por todas estas lecturas esotéricas, todas estas series sobre culturas de vampiros, de brujas, de no sé qué, una cantidad de cosas, y entonces viven todo el tiempo leyendo, viendo ese tipo de cosas. No, que es que esas son de grandes escritores y esto y lo otro. Mira, yo no quiero satanizar todo lo que hay a nuestro alrededor, pero es importante diferenciar entre cultura y basura. Porque hay cosas que no me edifican, que no me nutren y finalmente van a debilitarme frente a las presiones del enemigo a mi alrededor. Entonces el primer engaño, el engaño del pan, pero el segundo engaño lo vamos a denominar el engaño del odre o el engaño del cuero de vino, ¿cierto? Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. Y estos, los cueros de vino, odres, como los llama el Nuevo Testamento, eran literalmente unas bolsas que se fabricaban para llevar vino. Y se hacían de ciertos tejidos de los animales, sobre todo, por ejemplo, del tejido del estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene la particularidad de que tiene cierto grado de elongación. Entonces, cuando el vino comienza a fermentarse poco a poco, él va alcanzando cierta elongación. Y entonces el vino se consume y se puede tener ahí por algún tiempo. Entonces hay que hacerle mantenimiento, se cambia la bolsa, el cuero de vino, ¿cierto? Se renueva para que pueda seguir reteniendo el vino nuevo. ¿A qué apelamos cuando hablamos o qué estamos señalando cuando hablamos del engaño del odre? Estos odres que estos visitantes trajeron no pudieron retener el vino. Ellos dijeron: helos aquí rotos, recocidos. Y esto significa que no había manera. Si tenían vino ahí, se perdió y no podían volver a llenarlo de vino ni cualquier otra bebida, ¿cierto? Y esto nos lleva instintivamente a observar la figura que Jesús plantea en los evangelios, ¿no? Estos odres o cueros de vino que están diseñados para guardar vino, pero que ahora no lo pueden retener. ¿Por qué? Porque no son renovados, ¿cierto? ¿Qué es lo que a veces permite que seamos presa fácil de los engaños del enemigo?
que no estamos todo el tiempo sometiéndonos a la renovación del Espíritu para que nuestras vidas puedan retener el vino nuevo que todo el tiempo Dios quiere darnos. La dificultad para asimilar lo nuevo de Dios es porque nuestros odres están viejos y no retienen. Estamos tan ocupados en nuestras situaciones personales que nos olvidamos de mantener el depósito limpio y renovado. A veces nos centramos tanto en defender nuestras propias doctrinas, nuestras propias posiciones doctrinales, que nos perdemos de la frescura de lo que Dios tiene para nosotros a través de su revelación cada día. Oímos solo aquello que coincide con lo que yo creo y cierro las puertas a la acción del Espíritu Santo de Dios, que anhela revelarme lo nuevo del Padre. Y aquí es donde el enemigo saca partido, convirtiéndonos en defensores a ultranza de sistemas religiosos, pero no embajadores del Evangelio. Y por eso el Señor menciona ahí en el Evangelio: no se echa vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero se echa vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Permite que tu vida todo el tiempo experimente una renovación de la obra del Espíritu. Que nuestro entendimiento sea renovado todos los días a través de nuestro acercamiento a la palabra en medio de la intimidad con el Señor, para que cuando nos enfrentemos a todos esos desafíos que permanentemente vienen de adentro y de afuera, podamos manifestar la frescura de la vida que nos habita. Pero hubo una tercera área, que fue el asunto del vestido, ¿no? Y ellos mencionan ahí que su vestido, dice, también nuestros vestidos y nuestro calzado están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. ¿Qué representa el engaño del vestido? Porque el vestido es lo exterior. Y bueno, a veces decimos, lo interior es lo que importa, el atavío exterior no debe ser trascendental. No, claro. Indiscutiblemente, lo interior es lo determinante, pero lo exterior también es importante. Repito, no determinante, pero sí importante. Porque de alguna forma el ropaje determina el lugar a donde pertenecemos. Es muy interesante. Tú vas a una convención donde tú encuentras gente con turbantes, señoras con algunos velos tapándose la cara. Tú no imaginas que son de Brasil, no. No, tú inmediatamente piensas, son del Medio Oriente, qué sé yo. De pronto uno no puede precisar exactamente de qué país, pero uno ya más o menos por su vestuario ubica su origen. En esto el vestido es determinante o es importante. Siempre hay un mensaje expresado por medio de lo que tenemos encima. Y otra vez, no quiero entrar en polémicas legalistas, qué se debe poner una persona, que no. Yo pienso que eso lo hemos superado hace mucho tiempo, sí. Pero de alguna forma el atavío exterior debe ir en perfecta consonancia con el interior. Y Pablo menciona, por ejemplo, que nosotros debemos revestirnos. Y ese es un detalle bien interesante, porque él usa un texto, miremoslo, ahí en Efesios capítulo 4, verso 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojémonos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y vestíos del nuevo. Nota que estos versículos parecen incluir las tres áreas de engaño, ¿no? Pero centrémonos en lo que dice a partir del verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Cuando uno habla del nuevo hombre, siempre piensa, y este es el énfasis primero de la Escritura, piensa en la obra interior que se opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero llama la atención que aquí Pablo está diciendo, vístanse del nuevo hombre, ¿no? El apóstol Pablo se está refiriendo a que tú en ti se ha operado el milagro del nuevo nacimiento. Tú eres una nueva criatura en el espíritu. Entonces dice, pero que tu expresión exterior también lo evidencie. También lo evidencie. O sea, la manera como yo hablo, mi rostro, como me relaciono con los demás, de alguna forma debe hacer evidente lo que ha pasado en mi interior. O sea, vestirme del nuevo hombre es una apropiación de la obra que interiormente se hizo en mí. No sé si te ha pasado que alguien te pregunta, venga, ¿usted qué es? Es que usted, no sé, he notado algo raro. Usted es como una persona especial. Usted es que es cristiano o algo así. Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que esa persona ha visto? ¿Te vio algún día leer la Biblia? ¿Te vio entrar a la sede de una iglesia? ¿Te vio hacer...? No, probablemente nunca nada de eso. Pero vio algo en ese vestido exterior que evidencia lo que interiormente está dentro de ti. Hay algo que se nota, hay algo que es evidente, y es precisamente eso de lo que yo debo apropiarme para evitar ser engañado por el enemigo. Escúchame, mira que también pasa lo contrario. Hay personas que afirman, no, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, pero nadie le cree. ¿Este que va a ser cristiano? No, más cristiano mi abuela, no sé qué, pero no te creen. El vestido, ¿por qué? Porque el vestido es aquello que todos notan. ¿Sí? Yo puedo vestirme de cierta manera y estoy así todo sin combinar, sin esto y lo otro, y decir, mire, yo soy una persona muy elegante. Pues alguien te va a decir, sí, pero en el fondo, porque lo que estamos viendo no evidencia en absoluto nada de eso. El vestido es aquello que todos notan. Por eso el Señor, este es otro detalle interesante, por eso el Señor menciona que vendrá por una iglesia vestida, no desnuda. No desnuda. Dice, sabemos que esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, pero tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seréis hallados vestidos y no desnudos. O sea, estar anhelando ser revestido de del vestuario celestial es mantenerme vestido mientras espero el regreso de mi Señor. Escúchame, estas cosas, cuando uno observa estos tres engaños que se plantean ahí, estas cosas parecen inofensivas. El engaño del pan, el engaño del odre, el engaño del vestido. Pero detrás de cada una de ellas hay un sistemático plan elaborado por el enemigo para destruirnos. El enemigo no podrá robarte la herencia, pero hará todo lo posible para que no la disfrutes. Hará todo lo posible para que no tomes posesión de ella. Esto es como el regalo que nunca abriste.
Esto es como el traje que nunca estrenaste. Esto es como el boleto al espectáculo que nunca asististe. Allí está la herencia. Fue dada por el Señor, pero nunca la disfrutamos. La salud, la paz, la prosperidad, la tranquilidad, la victoria, todo eso que nos ha sido dado, pero vivimos en derrota, en enfermedad, en rencillas y todo lo demás. Entonces, estamos en la posición correcta, pero no hemos tomado posesión de lo que nos ha sido dado. Y esta es la obra del enemigo. Detrás de esos sutiles engaños hay el anhelo de que no incursionemos en aquello que ha sido preparado para nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque quizás al escucharme hasta este punto, tú estarás pensando, o sea que tengo que tratar de identificar cómo es que opera el enemigo frente a engaños como esto, como el otro, como lo otro. No, escúchame. Yo no quiero que quede la sensación de que ahora tenemos que entrar en una campaña agresiva para conocer al enemigo. Sus tretas, sus artimañas, sus maquinaciones. Vamos a tomar un curso de demoniología o de alguna de estas cosas. No. El problema de Israel no fue su incapacidad de reconocer a los gabaonitas. Porque, te digo otra cosa, no tenían por qué hacerlo. Ellos no tenían cómo reconocer a los gabaonitas, cómo reconocer si eran de ahí o eran de tierras muy lejanas. No había forma, ellos nunca habían entrado a esa tierra. ¿Cómo iban a reconocer si eran moradores de ahí o no? Pero el gran problema de Israel, escúchame esto, porque con esto quiero concluir. El gran problema de Israel, el registro que se hace del gran pecado de Josué, no fue que no tuvieron el discernimiento para reconocer a los gabaonitas. Es lo que declara el versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Tú no tienes que conocer todas las tretas del sistema. Tú no tienes que conocer todas las artimañas del enemigo. Tú no tienes que conocer si el enemigo está organizado en huestes, en capitanes, en no sé qué, que operan aquí. No. Tú no tienes que conocer cuáles demonios son los que operan en el barrio donde yo vivo. No. Tú lo que tienes es que mantenerte conectado a Dios y consultarlo a Él frente a cualquier decisión buena o mala o que te enfrente a algún desafío. Este es el gran problema de Josué. La mancha en la hoja de vida de Josué no es que un día no tuvo la suficiente visión de ver quiénes eran gabaonitas y quiénes no. Fue el día que no consultó a Dios. Es interesante que los israelitas alcanzaron a sospechar. Quizás no habitáis entre nosotros. ¿Cómo podremos hacer alianza con vosotros? Pero cuando ellos les mostraron las evidencias, toda duda se disipó. Hicieron alianza, profirieron juramento, pero algo faltó. No consultaron a Dios. Pero es que no lo ameritaba, es que es obvio, mire ese pan, mire esos vestidos, vea, mire estos cueros de vino, cómo están devueltos, nada, estos tipos deben venir de muy lejos. Nunca te fíes de lo que es obvio. Nunca confiemos en nuestro propio juicio. Cuando nuestro sentido común está demasiado seguro de la rectitud de cierto procedimiento, será mejor asegurarnos, elevar nuestra alma a Dios y buscar su consejo. Porque la Escritura dice, ninguno que espera en Él será avergonzado. Ninguno que espera en Él será avergonzado. Antes de entrar en cualquier tipo de alianza, antes de escoger un cónyuge, antes de entablar un negocio, antes de buscar esto o aquello, asegúrate de conocer lo que Dios piensa. Las consecuencias del pecado en Israel fueron catastróficas. Unos días después se enteraron que los gabaonitas eran vecinos, pero habían hecho pacto.
y no pudieron aniquilarlos. Los gabaonitas se instalaron en medio de la nación. Cualquiera podría decir, pero se convirtieron en criados, en esclavos. Sí, pero poco a poco sus tendencias paganas fueron llevando a Israel a inclinar su corazón hacia sus deidades. Y después de algunos años, Israel terminó postrándose y levantando altares a las deidades de estas naciones. Hoy hemos venido dejando entrar a nuestros hogares y a nuestros corazones tendencias que parecen sutiles, filosofías que vienen del sistema, pero que hoy por hoy se han convertido en determinantes para muchos. Por ejemplo, y voy a citarte solamente un ejemplo. Nuestros hijos son criados de acuerdo a los parámetros de la psicología familiar, de las ciencias humanas. No consultamos diligentemente a Dios y a su palabra cuando tomamos decisiones tocante a nuestros hijos. Hoy invertimos y usamos nuestros recursos por la presión de la sociedad comercial o de consumo y no por el consejo de Dios a través de su palabra. Hoy manejamos nuestras empresas de acuerdo a las leyes sociales y no sobre los parámetros y la rectitud y la santidad que Dios relata en su palabra. Pero son cosas sutiles que hemos venido dejando entrar entre nosotros y que se han convertido en tropezadero, porque así comenzó la debacle en Israel. No dudes en consultar a Dios, desde las decisiones más triviales hasta las más importantes. El mundo tiene la habilidad de presentarnos de manera atractiva su oferta gastronómica. Tratar de cerrar nuestro entendimiento para que no sea renovado. Y tratar de que nos vistamos de cualquier cosa. Mantente en guardia. Sé cuidadoso, pero sobre todo, no dejes de consultar a Dios todo el tiempo. Cuando yo me mantengo fiel al Señor y a su pacto, difícilmente entraré en alianza y en pacto con otra persona. Por eso yo le he dicho siempre a los chicos, cuando están en esta edad de enamorarse, de escoger pareja, procúrate por mantenerte fiel a Dios, porque la vida que te habita rechazará a quien Dios rechaza. No evalúes las cosas por su apariencia, evalúalas por la palabra. Recuerda, el instrumento del enemigo siempre es el engaño. Pero el arma de victoria que Dios me ha dado es su verdad. Y su verdad, no como un conjunto de doctrinas, su verdad como una persona. Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerda, yo no transito desconociendo la presencia del enemigo. Porque no lo puedo negar, existe. Recuerda lo que te dije al principio. Es real, pero no es determinante. Yo transito fortaleciéndome en la verdad de Dios. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el regalo especial, Señor, de tu palabra en esta mañana. Y el desafío, Señor, de mantenernos fieles ante el asedio permanente del enemigo que pretende apartarnos de la victoria que nos ha sido dada. Hoy, Señor, nos afirmamos en la verdad, en la comunión permanente que nos lleva a consultar contigo cada decisión de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Guíanos, oh Dios,
para que no haya decisión, no haya paso que demos sin que levantemos nuestros ojos al trono de la gracia para consultar tu voluntad. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.